El caso más extremo son los sonidos espirituales. O sea, dime tú qué es un sonido espiritual. Yo no tengo ni idea qué es un sonido espiritual. Puede ser un sonido etérico, puede ser un sonido aéreo, puede ser un sonido terrestre. Eso sí se puede distinguir más, ¿no? Pero un sonido espiritual, yo lo que hago es intentar, dentro de mis posibilidades, crear belleza. Porque cuando uno crea belleza, con las campanas, con el sonido de las campanas, con la forma de componer, esa belleza es un lenguaje que no tiene palabras, que cuando se expresa llega al corazón de la otra persona, el corazón se abre y puede recibir. Ese color de la belleza, y la belleza, el contacto con la belleza te hace mejor persona. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy, como pueden ver, estamos en un lugar diferente. Estamos en el set de campanas planas de Gorka. Bienvenido, Gorka. Gracias, bienvenido tú a mi taller. Gracias. Bueno, te conocí hace un par de días. Platicamos un poco acerca de las frecuencias, ¿no? Escuchándote un poco hablar, vi que le sabías al tema de la música, que fabricas instrumentos. Si quieres, ahorita nos cuentas un poco más. Pero escucharte me hizo pensar que tenía que preguntarte la pregunta del millón de las frecuencias, que es la diferencia entre los 440 Hz y los 435 y toda esta polémica que hay alrededor de esto. Bueno, 432,1 sería la versión más exacta o expandida en esta nueva concepción de que en realidad existe una diferencia que para mí no la hay. O sea, la hay, pero solamente hay una diferencia de 8 hercios. Y a la vez no se habla de una frecuencia, sino de un temperamento, que es como afinar un instrumento a un temperamento de el La 4 a 440 hercios como forma estándar que se han estandarizado en el mundo de la música y tal. Y la nueva concepción de que hay que estandarizarlo, el temperamento del La 4 a 432.1 por una serie de razones que, bueno, en mi caso no son para nada, o sea, no las tomo en cuenta. Para mí es más o menos lo mismo, es irrelevante completamente, solo que entiendo que hay todo un séquito de personas que han adoptado en su sistema de creencias que en realidad afinar a 432 es mejor que afinar a 440. Pues eso es en cuanto a lo descriptivo. Ahora, las razones de por qué se hace esto, pues han dicho muchas, pero no hay ninguna que realmente a mí me convenza de que eso es así, de que es mejor afinar a 432 que a 440. Hace 15 años que afino instrumentos, he afinado instrumentos a 440, a 432. Y pues aparte de que tiene un timbre así un poco más suave porque el conjunto de armónicos es más bajo, entonces afinar a menos, en temperamento más bajo, le quita estridencia. Si bien hay compositores que les gusta afinar a 445 o a 450 porque les gusta que el sonido sea más tenso. Okay.
Así bien tú puedes afinar a 425, 428 o menos, porque te gusta que el sonido sea más laxo, más relajado. Pero básicamente eso. Okay. Bueno, lo que yo sé es que en cierto punto se cambió eso, ¿no? Se cambió y ahora se sabe que, bueno, se piensa que 432 es como la frecuencia más cercana a la naturaleza y que es más sanadora, y entonces hay todo un movimiento, hasta incluso personas que venden instrumentos ya las venden con este mensaje de este es 432.1, ¿no? Esta es la buena, esta sí te va a sanar, esta sí va a funcionar para meterte en esa frecuencia más natural. Bueno, creer que, por ejemplo, 432 es una frecuencia natural, pues todas las frecuencias son naturales. O sea, la naturaleza está llena de frecuencias. Todo el tiempo estamos siendo afectados por frecuencias de animales, de viento con las plantas, de sonido del río, del sonido de las olas, del sonido de la lluvia, de la gente que habla en diferentes rangos de frecuencia. Luego uno va por la calle y se encuentra que le suena un motor, le pasa una moto, pasa por al lado de una tortillería, la máquina está haciendo tortillas. Entonces yo lo veo un poco así. Una persona que tiene la creencia de que 432 es curativo y 440 es dañino, se levanta por la mañana con un despertador electrónico, digital, va a la cocina, su refrigerador está sonando con un motor, abre el grifo, sale a la calle, le pasa una moto, se sube a un autobús, ve gente que está gritando por la calle, ve animales, perros ladran, y se va a su baño de sonido, en donde los terapeutas dicen que 440 es malo, por decirte algo, alguien que lo diga, no sé si todos lo dicen. Y 432 es bueno, pero desde que esa persona se levantó hasta que llegó al baño de sonido donde lo tocan el cuenco a 432, se ha visto acribillado de frecuencias que podrían ser perfectamente armónicos de 440 a 440, y nunca lo pensó porque su sistema de creencias está enfocado en los cuencos, en que se va a ir a curar con un cuenco que no está dañinamente afinado. O sea, hasta este punto ya el paisaje es absurdo. Es como un pensamiento dogmático, ¿no? Pensar que porque me escucho una frecuencia en YouTube que ponen me voy a sentir así, me va a producir tal efecto, y si hago la otra me va a hacer daño. Para mí no tiene ni pies ni cabeza. Ya. Ahora, si entramos en por qué se dice esto y si realmente se cambió, pues se cambió en un cierto contexto. Porque si tú vas a tocar a una escuela de jazz, ahí nadie cambió nada. O sea, todos siguen tocando en el 440. Te vas a un concierto de música clásica de la India, por ejemplo, yo viví en la India muchos años y consumí mucho música clásica de ahí. Y pues utilizan una maquinita que se llama tambura y la ponen para afinar los instrumentos. Normalmente están 440. Y si no usan maquinita, sencillamente afinan los instrumentos de oído, unos con otros los armonizan y con eso tocan. O sea, no tienen ningún tipo de referencia externa estándar como para afinar los instrumentos. Entonces, el número de porcentaje de gente que realmente cree que eso hay que cambiarlo es muy poca comparado con la cantidad de personas que utilizan la música o que tocan música, solo que hacen mucho ruido, y en ciertos contextos se generalizó tanto que ahora es como una creencia de tienes que creer esto porque si no estás haciendo daño a la gente. Bueno, por ejemplo, una de las razones por las cuales dicen que el 440 es malo es porque los laboratorios de frecuencia de la CSS de la época de Hitler, en la época de la Alemania nazi, estandarizaron el 440 para hacer un control
mental sobre la masa y... ¿Esto se dice? ¿Es lo que dicen? Sí, eso que lo estandarizó Hitler. Entonces, la pregunta que yo te hago sería, si eso fuera cierto y los aliados ganaron la guerra, ¿por qué siguieron teniendo ese estándar de frecuencias durante los siguientes 70 años? ¿Por qué no lo cambiaron después de que terminó la guerra? Dijeron, no, Hitler hizo esto mal, vamos a ponerlo en 432 nosotros que somos buenos, o vamos a... ¿Antes estaba en 432? ¿O, no, o siempre estuvo? Pues, Sepa. ¿cómo voy a saberlo? O sea, nunca sé cuándo se estandarizó el 440, si los pianos se afinaban en esas frecuencias, si los chelos, los violines de la Edad Media se fueron. No hay manera de saberlo. Además hay un error muy grande. La gente cree que porque, por ejemplo, afina una cuerda en 440, esa cuerda suena en 440. Si tú miras, por ejemplo, cualquier afinador, cuando tocas la cuerda, siempre va a ser 440,2, 439,7, se va moviendo, se va moviendo hacia 4, pasa los 440, luego vuelve por el movimiento de la onda. Nunca es una frecuencia exacta en un instrumento orgánico, ya sea de cuerda, de viento. Los vientos fluctúan un montón las frecuencias, las cuerdas también, los instrumentos van cambiando su afinación a medida que va cambiando el clima, más humedad, más sequedad, más calor, más frío. Incluso los metales cambian. Entonces realmente la única frecuencia fija que se puede emitir es una señal digital, ni siquiera analógica, porque si yo tengo un sintetizador modular y lo afino a 432, los componentes que tiene ese aparato van modulando su temperatura y también hay que ir regulando el pitch constantemente para que se afine. Otra de las razones por las cuales dicen que el 432,1 es mejor es porque, por ejemplo, en India se dice que las vacas mugen en 136,1 hercios, que es la frecuencia universal del Ohm, cosa que tampoco podemos comprobar, que es un Do que en el temperamento de 432 está más acercado armónicamente, cosa que no es cierto porque en India yo escuchaba a las vacas mugir y mugían en diferentes frecuencias. Otra es que, por ejemplo, la frecuencia 432 es un armónico de la octava 30 y pico, 40 y pico de la frecuencia Schumann, que es la de la resonancia de la Tierra. Y por eso, si tú agarras estos 7,83 hercios de resonancia Schumann estándar también y la expones a su octava 40, vas a obtener 432. Y pues cualquier persona que entiende de cómo funciona el tema de las octavas sabe que en una octava 40, 35 o lo que sea, hay armónicos cada 7 hercios. Entonces, por ende, tendría que ser 432, 439, 446, 453. Entonces, yo hice personalmente el experimento de preguntarle a mucha gente por qué creía que el 432 era bueno, y los argumentos que me dan pues no tienen ningún fundamento y ninguna base lógica como para darme cuenta que esas personas entienden lo que promulgan. Claro. A ver, es verdad que por eso me llama mucho la atención tu postura, porque yo he escuchado de esta teoría y también en mi procesamiento mental vinculé esto con lo que hablamos el otro día, ¿no? Que con el doctor Emoto y cómo las diferentes vibraciones pueden afectar el agua en nuestro cuerpo y hacer figuras más geométricas que otras, ¿no? O el experimento de la arena, en donde ponen ciertas frecuencias y la arena va agarrando ciertas figuras y le van subiendo de frecuencia, la arena se va haciendo más geométrica y más compleja la figura, ¿no? Y es muy interesante porque entre frecuencia y frecuencia se ve como un caos y luego se sube a la frecuencia completa y se ordena así cada vez más complejo. Entonces digo,
Y también otro argumento que yo pensé fue que, no soy religioso, ¿no? Pero en la Biblia dice que el universo se creó con la palabra. Y la palabra al final es sonido, vibración. Entonces a mí me hacía mucho sentido escuchar que hay diferentes frecuencias que afectan de manera diferente, depende de qué estés buscando en el cuerpo, ¿no? Y en las emociones. Entonces, por eso me impactó mucho tu postura y fue como que quiero escuchar qué tienes que decir al respecto, ¿no? Porque sí te he escuchado hablar, por ejemplo, de que las campanas mueven emociones, ¿no? Son más emocionales, ciertos sonidos. Bueno, aquí hay varias cosas. Evidentemente las frecuencias afectan en la materia, eso no hay ningún tipo de duda. Ahora, si te fijas bien en el tema de la lámina de metal que le echan la sal, que hace geometría, hace geometría cuando se paran en una frecuencia, pero a medida que la van subiendo, Caos. es como que tarda en tomar forma. Entonces, si a mí me interesa mostrar que 432 tiene una geometría en concreto, lo voy a llevar y lo voy a dejar ahí y voy a esperar a que se acomoden. Evidentemente las personas siempre tendemos a intentar buscar el resultado que deseamos. Raramente somos tan honestos como para decir, bueno, a ver, ¿qué sale si pongo, por ejemplo, una frecuencia de 440 o una de 440,2 o una de 440,25 o una de 432,726? No se pueden hacer realmente todos los experimentos. Y siempre van a dar diferentes resultados. Tampoco sabemos si el dibujo que se genera en la placa de metal necesariamente es bueno cuando se en el cuerpo genera dentro de nuestra sangre o dentro de nuestra agua. Hay gente que se siente mejor, más cómoda dentro del caos, otros que se sienten más cómodos dentro de la armonía, otros que les gusta el arte geométrico, otras que les gusta el arte asimétrico. Entonces, si la naturaleza nos dio todo el rango de frecuencias, ¿por qué nosotros nos ponemos sectarios en términos de que esto tiene que ser bueno, esto tiene que ser malo para todos? Las personas que llevan mucho tiempo en terapia saben que en realidad lo que hay que empezar a hacer es leer cuál es la necesidad de cambio que tiene la persona, no imponerle un dogma que sirve para todos porque yo creo en mi sistema de creencias, por supuesto, de qué tal frecuencia, de qué tal armonía, de qué tal no sé qué, porque lo vi en internet, básicamente. Porque todo lo que tiene que ver con Masaru Emoto está en internet, está en los libros que escribió, que no sé qué, no sé cuánto, y tampoco sabemos quién es esa persona, no sabemos cuántos experimentos hizo realmente, si lo que consiguió, cuando lo consiguió, mostró solo ese resultado, y todos los experimentos que le dieron un resultado opuesto a lo que él quería, no los mostró, que básicamente muchas veces hacemos eso en nuestras ganas de triunfar en lo que hacemos, evitamos mostrar los resultados que contradicen nuestras expectativas. Claro. Entonces, cualquier persona que me diga que Masaru Emoto esto, yo le voy a decir, vale, tú has hecho el mismo experimento con los microscopios y las frecuencias y has puesto una etiqueta en una botella de agua que dice voy a alcanzar la inmortalidad, y has visto que el agua toma cierta geometría y has cogido una jeringa y te la has inyectado y has dejado de envejecer. Si hiciera eso, evidentemente no tendría los resultados que quiero, porque hay cosas en la naturaleza que tienen sus reglas y no se las puede vencer. Entonces, a mí me parece una postura mucho más humilde, mucho más honrada, estar abierto a que todas las frecuencias nosotros podamos recibir con el mismo filtro, con el mismo grado de aceptación. Entonces, si una persona tiene un piano afinado en 440 y invita a un saxofonista a tocar y se van a poner a improvisar música, pues van a tocar en lo que hay, y no creo que van a salir con ninguna enfermedad, ni que van a salir con la sangre desgeometrizada, ni que van a tener
un tipo de caos tan grande y muy superior al motor, al sonido del motor de su carro cuando fueron a la tocada del motor de su carro, los gritos de las señoras vendiendo tacos. Claro. Se van a geometrizar y luego se van a desgeometrizar en el camino. Sí, como que todo eso no es relevante. Todas esas frecuencias a mí no me afectan. A mí lo que me afecta es que tu piano sea hitleriano, no sé, cualquier cosa, cualquier idea asociada a nuestro sistema de creencias. Demoníaco. Que viene porque sencillamente a los seres humanos nos encanta aferrarnos a las ideas para no quedarnos perdidos en la incertidumbre, porque tenemos miedo a la incertidumbre. Y fíjate hasta qué niveles llega ese miedo que lo aplica a que si mi instrumento está en ese temperamento o en otro temperamento cualquiera. A mí un montón de clientes me han pedido miles de instrumentos durante años, afinados en 432, diciéndome que eso era la panacea, que con eso curaban, y otros diciéndome que no se te ocurra mandarme nunca un instrumento en 432 porque yo esa cosa no me la creo y me parecen todos unos money makers. ¿Y cuál es la postura correcta? Los dos son trabajadores del sonido, pero oh casualidad, las personas que vienen del mundo de la música y que llevan 30, 40 años experimentando con sonidos, que saben de cadencias, que saben de composición, no le dan ningún tipo de importancia. Solamente los que acaban de empezar y empezaron directamente con el tema de la terapia Sound healing. se autoproclaman como sabedores, y a mí eso me parece parte de su negocio, de su marketing. No sé, para mí es como muy poca experiencia en términos de todo lo que se puede hacer con el sonido. Una persona que hace 2 años, o 3, o 9, o 12 empezó a experimentar con el sonido solo en el campo terapéutico y con instrumentos como gongs, o cuencos, o monocordios, o cosas que son de uso fácil, que cualquiera las puede tocar, cualquiera las puede aplicar sin ningún tipo de estudio de... Entonces, oh casualidad, las personas con más experiencia son las que menos importancia le dan a este sistema dogmático de creencias de diferentes temperamentos y cosas. O sea, no estás negando que la frecuencia tiene un impacto en el cuerpo, ni en la materia, ni en la conciencia. Lo que tú estás diciendo es, si entendí bien, es que por qué tenemos que elegir si una es buena y otra es mala. Eso es algo del juicio del ser humano. Sí. Básicamente, pensar que algo es bueno para todos o malo para todos ya es un pensamiento en una postura sectaria, dogmática. Hay gente que necesita azúcar porque hace deporte, hay otros que no pueden tomar azúcar, o sea, ya a partir de ahí lo mismo con las frecuencias. Aparte de que la comprobación realmente final de que eso que están proclamando es así, no la hay. Vamos a decir, no, es que 432 es un temperamento del La4 que cuando yo lo afino así, el Do está a 256 hercios. Entonces, si yo divido eso por la mitad, me da 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Por ende, es un número mucho más entero matemáticamente que 440, porque se viene a 220, 110, 55, y después ya tengo que dividir 27,5, ya empiezan los decimales, eso no puede ser bueno. Cuando en realidad un ciclo por segundo no es nada más que un arreglo, porque un segundo es un arreglo. Está hecho por el ser humano. ¿Dónde dice que un segundo, un ciclo de un segundo tiene que ver con nuestra geometría de nuestras células, de nuestra biología? Es un buen punto. Al final el tiempo y las unidades que utilizamos para medirlo fueron creadas conceptualmente por nosotros. Sí, eso es una manera de partir el tiempo que observamos por la observación de los astros
en una manera más o menos conveniente, y además que ni siquiera es exacta, porque cada 4 años nos sobran horas, entonces el segundo no es exacto. Entonces ya partimos como que de entrada la medida no es válida como para decir que 432 es geométrico. Otra de las razones que tienen es que la NASA mandó sondas al espacio y midió con unos micrófonos los sonidos de los astros, y hay como muchas coincidencias en que los sonidos de los astros expuestos a unas ciertas exponencias de cantidad de armónicos y de octavas, da como resultado una serie de coincidencias cósmicas. Yo personalmente no me imagino que la NASA se ha gastado $100 millones en mandar una sonda que siga por el sistema solar a Marte, y con un micrófono, y luego esa sonda da la vuelta así en el vacío y se propulsa hacia la Tierra, vuelve otra vez a la estación de la NASA y da los recordings y hacen sus cuentas un montón de científicos y dicen, no, qué casualidad, los monjes gregorianos del Santo Domingo de Silos cantaban en 432 y el planeta tiene una frecuencia que expuesta. Seamos serios. Eso, o sea, es puro cuento. Ninguna sonda ha seguido a la Tierra por el espacio y vuelto como para decir que la Tierra, incluso la Tierra, puede cambiar de frecuencia. De hecho, si tú miras en internet, por ejemplo, cómo se capta la frecuencia Schumann de 7,83 hercios, te dirán que es una estimativa creada a partir de una recolección de datos de la cantidad de tormentas eléctricas, rayos, truenos y lluvias que hubo en un promedio del último año, y hacen un promedio según una estadística. Pero aquí, donde yo vivo, yo no veo ninguna antena que capte la cantidad de rayos, ni nadie que cuente los rayos. Entonces, estos rayos que no incluyen podrían modificar la proporción final de la resonancia Schumann. Son todas cosas convenientes de personas que pertenecen al mundo científico intelectual y que necesitan justificar lo que les pagan haciendo actualizaciones de información que son completamente incorroborables. Y que si lo piensas 2 minutos te das cuenta de que no es muy difícil llegar a un cuestionamiento real de dónde saca la información esta gente que promueve cosas tan absolutas de las cuales no se puede dudar, porque si no te conviertes en un amigo del enemigo del siglo. Esto es muy conveniente. Con eso no estoy diciendo que sea malo afinar en 432, ni que sea bueno afinar en 440. Ni uno. Es todo un dogma innecesario. O sea, es mi opinión. Obvio, pero es que es importante tu opinión, porque ahorita hay toda una ola, no sé si has visto, pero justo con la frecuencia Schumann, por ejemplo, el último mes o los últimos 2 meses, muchísimos videos de gente diciendo, te sientes cansado, estás más sensible que de lo normal, no, hay uno que decía, ¿estás cansado? ¿Estás más cansado? ¿O estás menos cansado? En el mismo video decía, ¿pudiste dormir o dormiste de más? ¿Te duele la cabeza? ¿O tienes hambre? Así, todos los síntomas, ¿no? Para que te identifiques. Y luego te muestra la frecuencia de Schumann. Dices que mira, justo en este momento del día hubo un cambio en la frecuencia de Schumann, ¿no? Y se empezaron a hacer súper populares esos videos hace menos de 1 mes, 2 meses. Y hay, de verdad, muchísima gente hablando del tema de 432. Y el otro día que estamos platicando por primera vez de esto, que tal vez no vamos a querer entrar mucho ahí hoy, pero hablaste de cómo es un movimiento, o sea, por qué esta información se promueve tanto, ¿no? Como si fuera la CIA construyendo este tipo de personas que no creen en ninguna religión y haciéndolas creer en una nueva religión de alguna manera tan dogmática como una religión. Es cuando hablábamos del New Age, justo, ¿te refieres? Justo, exacto. Bueno, ¿por qué coincide que las personas que creen en el 432 por lo general están en el mundo de las creencias de las terapias holísticas?
por decir algo así. El sound healing y todo eso. Todo tipo de healing. El día de mañana, hoy se me ocurrió una alegoría graciosa, que si el día de mañana un influencer se le ocurre decir que haciendo un grupo de personas que intercambian y huelen sus calcetines mutuamente va a dar un resultado terapéutico, un montón de gente pagaría para ir a olerle los calcetines a los desconocidos que vienen a su terapia de curación. Sí, muy Porque probablemente. somos así, los seres humanos somos así. No conocemos el arte de cuestionar, entonces nos dejamos llevar por personas que tienen intenciones, las que sean, buenas, malas, neutras. Pero hoy todo el mundo quiere curar. Eso significa que consideras que los demás están enfermos y que tú estás sano. Imagínate qué postura. Yo estoy sano, tú estás enfermo, te voy a curar. Fui a un curso que me dijeron que el Schumann es bueno, lo vi en YouTube, lo escuché, me hizo bien, te lo recomiendo porque es bueno para ti, directo. Entonces ya empiezo a ser de cliente a terapeuta muy rápido. Eso no significa que no haya terapeutas buenos, no se ofendan por eso. Y si se ofenden, Pero si se ofenden está bien, no pasa nada. es muy banal, muy superficial, muy conveniente el mundo de la terapia y de llamar a todo curación y cobrar por eso. Porque juegan con los miedos de las personas, con sus problemas, con su esperanza. Yo fabrico campanas. Pues alguien me dice, estas campanas son curativas. Digo, no son curativas. Si tú las escuchas y te gusta y te sientes relajado, pues qué bien. Pero yo no te voy a vender que esto te va a curar, porque si tú realmente tienes un problema de salud o un problema psicoemocional grave o una adicción o cualquier cosa, esto durante un momento te va a producir un efecto inmediato, pero después no. Entonces tú vas a tener que volver a mí para volver a producirte otro momento de experiencia. Claro, lo mismo que pasa con un terapeuta que se cree el sanador o el experto en el paciente, en donde lo que pasa es que el paciente enfermo piensa que necesita acudir de nuevo al doctor experto sano. Ajá. Para que lo vuelva a sanar y lo vuelva a sanar y lo vuelva a sanar y lo vuelva a sanar, en lugar de realmente regresar el poder a la persona, de saber que puede ser responsable de su vida. Pues lo que yo veo y sigo viendo es que en realidad los seres humanos a lo largo de los años cambiamos poco y muy lentamente. Realmente las transformaciones radicales se dan en una proporción muy mínima. Y aún así, aunque notamos que podemos tener grandes cambios, en el fondo son solo muy pequeños los cambios que hacemos. Y una persona honesta que profundiza mucho dentro de su pensamiento se puede dar cuenta que la mayoría de las veces termina teniendo los mismos patrones de pensamiento a pesar de la cantidad de cursos y de sesiones y de retiros que hizo. Uh-huh. Sigue sintiendo los mismos dolores, teniendo las mismas miserias, teniendo los mismos deseos en menor o mayor grado, o algunos sí los cambia, otros no tanto, otros requieren más apego, otros más desapego. Pero a mí me gusta ir por el tema de la honestidad con uno mismo. Entonces, después de 15 años de fabricar instrumentos que los que lo compran son mayoritariamente terapeutas, no he cambiado mucho como persona. Esa es la realidad. Y las personas que veo que dicen que han cambiado mucho, tampoco han cambiado mucho. Por lo general siempre tienen una máscara y una capa de una nueva creencia de sí mismos que tienen, porque les conviene tenerlas para sentirse mejor, y es completamente válido. Uh-huh. Pero realmente no veo mucha gente intentando salvar el mundo o realmente queriendo mejorar la realidad. La realidad ya es como es. Nosotros no podemos hacer tanto. Entonces creer que uno puede curar a 100 personas con un concierto de cuencos es un alto nivel de arrogancia. Otra cosa es que lo haga con buena voluntad.
Pero dentro de sí mismo creer que una persona puede curar a 30 personas por tocar cuencos está bien duro. Pueden ocurrir sanaciones y milagros de repente con alguien que se sane, pero no es... pues al final sí creo que la gente puede sanar. Entiendo lo que dices sobre los cambios, creo que sí es muy, muy complicado y muy lento, pero sí creo que, o sea, bueno, nunca he visto, no, es verdad, nunca he visto, pero sí he leído y he visto indirectamente casos de sanaciones milagrosas, sí que de un día para el otro se le quitó el tumor o cosas así, pueden pasar, o sea, existen ese tipo de cosas. No significa que yo te puedo decir te voy a sanar con mi cuenco. Eso es lo peligroso. Ajá. Pues ya te voy a contar 2 casos que me acuerdo. Uno es de una vez que vi una noticia que decía, oh milagro, la esposa de un barquero en no sé qué país, Vietnam, fue diagnosticada de un cáncer del cerebro o algo así. Y en vez de someterse a terapias médicas caras y no sé qué, la señora fue y continuó durante 50 años más recorriendo el río con su marido en la barca y, oh milagro, nunca se murió de tal cáncer. ¿Y por qué no cuestionar el diagnóstico médico? Nadie cuestiona el diagnóstico médico. ¿Y si el médico se equivocó y no había tal tumor? Solo era algo que parecía eso. No. Queremos creer la mejor versión de todas, que es que hubo un milagro que hizo que la señora se curó. Hoy día yo dudaría del diagnóstico médico en ese caso. Uh-huh. Por decirte cómo evoluciona el tema de la mente crítica, ¿no? De la mente de cuestionar, que para mí es un arte. El arte de cuestionar es saber cuestionar toda la postulación del enunciado, no solamente la parte milagrosa. Otra vez en India había una chica viajando con un ukelele, típica persona que viaja con un instrumento que acaba de comprar y que solo toca 2 acordes. Y, vamos a tocar juntos, sí, vamos a tocar juntos, tal. ¿Cómo afinas? No, pues yo afino así. ¿Está en 440? No, ni de broma voy a tocar contigo. Yo toco en 432. Pues a mí esa frase me dice mucho. La manera en la que dice, la persona en la que le dice, el momento en lo que le dice, me da a entender que lo único que puedo decirle es, ok, no te preocupes. Porque ¿qué me voy a poner a explicarle? Entonces, por ahí va la cosa. Y lo de la sanación, sí. Entonces, ahora quiero volver a algo que me dejé antes. Una cosa es una frecuencia, otra cosa es una combinación de frecuencias. Otra cosa es, por ejemplo, cómo combinar diferentes combinaciones de frecuencias, cómo crear una cadencia musical que genera un cierto cambio emocional. Uh-huh. Por ejemplo, en la musicoterapia se utiliza mucho de esto, de que la persona está en coma, no se mueve, y de repente viene la mujer y dice, es que de joven le encantaba esa canción de Frank Sinatra, suponte. Entonces van y le ponen unos auriculares con una canción de Frank Sinatra y la persona que está en coma sonríe. O una persona que está parapléjica o cualquier cosa. Entonces, en ese caso, su memoria hizo una asociación con algo que le producía placer, entonces directamente se siente bien. En ese caso no importa qué temperamento afinó Frank Sinatra, tiene que ver con la memoria de esa persona en relación a sus emociones. Uh-huh. Se sabe muy bien que, por ejemplo, las escalas mayores activan cierto tipo de emociones, las escalas menores otro tipo de emociones, cómo se lleva el viaje musical desde una progresión mayor a una progresión menor para crear primero un estado de apertura y felicidad y después llevarlo a un estado contemplativo a través de ciertos cambios de intervalos en la escala. Y eso no tiene nada que ver con el tipo de frecuencia, sino con cómo se combinan
las frecuencias. Y hay otra cosa que es muy, muy, muy importante en términos de cómo el sonido afecta profundamente a la persona, y es la afinación. El hecho de que los instrumentos estén bien afinados. Porque, ¿qué pasa? Cuando el instrumento está bien afinado y tiene muchas frecuencias, la forma de la onda que emite, que es la que mueve el aire, se vuelve como invisiblemente bonita. Quiero decir que si yo emito una frecuencia de 100 hercios, va a tener una longitud de onda, y una de 200, y una de 300, y una de 400, afinadas casi perfectamente, cada longitud de onda va a medir la mitad de la anterior. Entonces, cuando se emiten, crean como una geometría en lo que es el aire moviéndose en el espacio, que no se ve, pero se escucha. Entonces, es mucho más importante que la cantidad de sonidos que se emiten a la vez estén armonizados entre sí, a que el temperamento de afinación sea 432 o 440 o el que sea. Luego, el espíritu que tiene la persona que lo expresa. Una persona canta con el corazón, canta con emociones. Transmite mucho más que una persona que canta fríamente, metódicamente, y que alcanzó ese pitch agradable a través del estudio y la práctica sin aplicarle ninguna emoción. Lo que realmente nos afecta, yo creo, son las emociones, y eso lo podemos transmitir cuando tocamos el instrumento. Mira, por ejemplo, la mayoría de los cuencos tibetanos, lo que hace que sea tan atractivos para la gente es que tiene armónicos. Entonces, tiene siempre un mínimo de 3, 4 frecuencias a la vez. Uh-huh. No es un sonido puro así, bu, es un pu y un pi y un a a la vez. Pero raramente están alineados. Entonces, si yo agarrara un piano y afinara estas 10 teclas del piano en la misma frecuencia que tengo mis cuencos, la gente diría: oh, ese piano está súper desafinado, suena horrible, afina el piano, por favor. Sin embargo, cuando lo tocan en los cuencos, todo suena maravilloso. Yo te pregunto a ti, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los cuencos suenan maravillosos y las mismas frecuencias en el piano suenan horrible? Por lo que esperamos de cada instrumento, supongo, ¿no? Ajá, por la visión que tenemos de eso. Tenemos la visión de que tocar cuencos es un sonido caótico que se propaga por el aire y que tiene batimentos y que son sonidos espirituales. Ya el caso más extremo son los sonidos espirituales. O sea, dime tú qué es un sonido espiritual. Yo no tengo ni idea qué es un sonido espiritual. Puede ser un sonido etérico, puede ser un sonido aéreo, puede ser un sonido terrestre. Eso sí se puede distinguir más, ¿no? Pero un sonido espiritual, eso tiene que ver con el grado de belleza que sentimos cuando lo escuchamos. Si sentimos mucha belleza, mucha fascinación, nos sentimos catárquicamente inducidos por la dulzura de ese sonido, lo llamamos espiritual porque asociamos las experiencias espirituales a algo bello, cuando en realidad en el mundo espiritual, que es el mundo de los espíritus, existe una gran oscuridad. Por eso hay seres de luz, seres de oscuridad, demonios, espíritus buenos, espíritus malos, y todos pertenecen al mundo espiritual, no solamente los cool. Entonces hay una gran confusión con el tema del mundo espiritual y qué es espiritual, ¿no? Espiritual es todo. Para mí espiritual es lo que concierne al mundo de los espíritus, sea lo que sea. Entonces... No, probablemente hay algunos sound healers escuchándonos. Entonces, supongo que tendrán muchas preguntas para hacerte, pero una que es que tal vez yo poniéndome en su lugar te preguntaría, sería como, ok, entonces todo el trabajo que estoy haciendo que no sirve para nada, o cuál es mi manera más honesta de vender mi trabajo, ¿no? De hacer lo que sigo haciendo.
Sí, ¿cómo puedo ser lo más honesto posible ahora que toda esta información ya está dicha en este Pues episodio? seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo de la experiencia propia, no de lo que dicen otros. Todo el mundo tiene derecho a querer ponerse en una posición de ayudar a otros con la terapia, pero uno tiene que ser honesto y realmente darse cuenta de cuánto realmente sabe, cuánto realmente cree que sabe y no lo ha corroborado, y siempre seguir aprendiendo más. A lo mejor no digo de leer libros de grandes maestros, pero seguir aprendiendo, estar abiertos, pues caer y reconocer los errores, las veces que uno se equivoca, las veces que uno se reconoce como arrogante en algo que no sabe, y probar desde la inocencia, o sea, jugar con los sonidos, preguntar mucho a sus pacientes o a las personas que llegan a sus terapias, con mucha curiosidad y con mucha profundidad, realmente qué sintieron, y hacer como un registro mental de las experiencias para luego corroborarlas y tener más experiencias. Honestamente y humildemente, en el sentido de que, bueno, sí, me dejé llevar porque fui a un curso de gong, me enseñó a tocar el gong, me compré el gong más grande que había y ahora, como tengo un gong enorme, puedo cobrar más. Pues no, o sea, si piensas así como terapeuta, no eres un terapeuta, eres un empresario. Te interesa una empresa y te interesa el reconocimiento, te interesa que te identifiquen con algo que sea catalogado como bueno, como útil, porque todo el mundo quiere ser útil. Pero yo creo que se sufre más siendo más honesto. Se sufre menos siendo más honesto. Diciendo como, bueno, tengo que aprender, voy a experimentar, voy a probar, voy a... Humilde, ¿no? Honesto y humilde, o sea, no pensar que sabes, ¿no? Y también aceptar el no sé esto, o sea, no sé. Ajá. Y el día de hoy yo te puedo hacer una terapia y puedo decir, bueno, voy a tocar esta campana. Pum, ¿cómo la sientes? Me siento mucho mejor que antes. Vale, ya aprendí algo. Pero realmente lo sé. O sea, ¿eso va a servir para la próxima persona que se siente ahí y yo le toque la misma campana? No. ¿O realmente tengo que aprender a profundizar en lo que es la necesidad de la persona para saber cómo puedo aplicar un sonido? A lo mejor una persona llega y descubres que está harta de sonidos, que justamente necesita lo contrario. O que necesita con un martillo de fierro aporrear una chapa de metal de 5 metros que suene como un infierno durante 20 horas para que su mente realmente se sienta descansada. Todo tiene que ver con la forma en la que leemos a las personas. En todo tipo de terapia, ¿eh? También sí, la psicológica. Lo que vengo a decir con esto es que hay que liberarse de los dogmas, de las creencias fijas, intentar recibir información desde la apertura y leer y comunicar con la persona para intentar ofrecerle propuestas que pueden llegar a servirle, pero no desde la postura de que yo te voy a hacer esto, te voy a tocar este cuenco, te voy a tocar este gong y te vas a sentir bien, porque eso es manipulación. Eso es decirle a su subconsciente, esto que te voy a dar te va a hacer bien. Entonces tú se lo das y le hace bien. O cree que lo hace bien porque tú lo convenciste. Pero por lo general yo creo que esto pasa no porque seamos malintencionados, sino porque somos ignorantes. Sí, al final queremos igual ayudar, ¿no? Los terapeutas. Pero sí, igual creo que tiene un impacto, como bien dices, la creencia, ¿no? El placebo, la creencia. Creer que me va a ayudar y que me ayuda realmente, ¿no? Y ya llevándolo a como dato, llevándolo a un plano físico, la epigenética, ¿no? Que ahorita hay un libro, de los libros más famosos de epigenética, creo que se llama
la biología de la creencia. La biología de la creencia. Y habla de cómo nuestra... Ya he contado este experimento varias veces en el podcast, creo que no lo voy a contar, pero el resumen es que nuestra interpretación del ambiente es lo que va a informar a nuestro cuerpo, a nuestros genes, sobre cómo se van a desenvolver, como qué se va a manifestar en esos genes, ¿no? Entonces como que la epigenética como que le regresa el poder a la persona, digamos, de interpretar su ambiente, ¿no? A diferencia de que antes se pensaba que si en tu genética tenías tal y tal y tal enfermedad, ya valiste madres, ¿no? Te vas a enfermar de esto. Y la epigenética dice, no necesariamente, ¿no? También depende cómo tú interpretes las cosas que te están pasando en tu vida, y porque puedes estar en un ambiente de mierda e interpretarlo como un paraíso, y eso es lo que le vas a informar a tu cuerpo, que estás en un paraíso. O al revés, o puedes estar en un paraíso e interpretarlo como un ambiente de mierda y le vas a informar lo mismo a tu cuerpo. O al final, nunca lo he vivido en carne propia, ¿no? No lo sé, pero hay información. Sí, digamos, epigenéticamente, una persona viene con dolencias y con preocupaciones y con todo tipo de problemas y le digo, no necesitas nada para sentirte bien. Y esa persona de repente hace como, oh, es verdad. O sea, la pregunta es, ¿eso realmente pasa o no pasa? Que le digas a la persona que no necesita nada para sentirse bien. ¿A qué te refieres? Sí, que si tú le dices eso, la persona de repente se va a curar de todos sus males. Pues O no, necesito ponerle un gong de 2 metros delante de la cara y aturdirlo con un golpazo de 400 decibelios a ver si se le para quita. que se calle su mente o que se calle su ser de autovictimismo. O a lo mejor no es autovictimismo, sino que realmente tiene problemas, porque hay otra persona que le está arruinando la vida, o que le golpea, o que la abusa, o que la manipula, o que le roba todo su dinero y la tiene en la miseria. Sí. Entonces, epigenéticamente como terapeuta puedo decirle, no, en realidad todo eso te pasa porque es parte de tu aprendizaje. Para mí eso es uno de los cánceres del New Age. Decirle a una persona que lo que le pasa se lo merece porque necesita aprender cosas. En algunos casos puede ser que se encaja bien, pero hay otros que es muy peligroso tener cierto tipo de creencias dogmáticas y decirle a la gente lo mismo como, tu marido te pega, bueno, probablemente en una vida anterior tú le pegabas a tu mujer porque eras un hombre violento, entonces aguántate. Bueno, a ver, sí creo que hay aprendizajes de todas las experiencias, ¿no? Más decir que te lo mereces por eso ya Sí, es... pero todos hemos escuchado aberraciones de ese nivel. Sí. Te mereces la pobreza porque no crees en la abundancia. Solo un burgués puede tener esa opinión. Una persona que nace en una familia donde no importa lo que hagas, estás sometido a la pobreza, esa frase no aplica. Si tú vives en un sitio donde no hay trabajo, donde los gobiernos están constantemente robándose el dinero de la gente, donde existe la agresividad, donde existe el alcoholismo dentro de tu barrio, todos los hombres son alcohólicos, todos golpean a la mujer, todos hacen horribles cosas con sus hijos. ¿Cómo va a llegar una persona de, decirte algo, de un nivel alto, de clase alta, y decir, no, en realidad tu pobreza es un karma tuyo, una persona, digamos, que se ha vuelto de creencias espirituales, y tú tienes una oportunidad de salir, pero solo que tienes que creer en la abundancia. Y la persona no sabe ni lo que es la abundancia. Para ellos la abundancia es comer 2 veces al día, porque hay realidades muy extremas. Y mira, fíjate que vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas son pobres. Entonces, ¿cómo va a haber abundancia para todos cuando la abundancia de unos pocos es la carencia de muchos? En términos materiales, Sí. En términos espirituales, te escribo el libro que quieras. El día de mañana te escribo un libro de 100 páginas de todas las cosas que escuché, de afirmaciones de
de personas que se adhieren a esta nueva religión de la nueva era, que justifican que yo pueda estar en una postura súper cómoda y desinteresarme completamente por la gente que sufre. Uno porque es un víctima, otro porque no cree en la abundancia, otro porque tiene un karma de la vida pasada anterior en la que seguramente fue violento. Siempre hay una justificación para hacerme sentir a mí cómodo y relajado por la postura que tengo. Es una cosa muy conveniente. Entonces, el New Age es una religión creada para personas que no tienen la tendencia de creer en Dios, pero tampoco terminan de creer totalmente en el mundo de la ciencia, que también es otra religión. No la ciencia como método, sino el cientificismo moderno oficial. Entonces inventan esta religión en donde ponen a una especie de Dios que es uno mismo, proyectado a través de niveles astrales y teniendo una experiencia carnal, pero con un nivel de existencia superior de donde recibimos la información para llevar a cabo nuestra vida, que en realidad es un aprendizaje, te guste o no te guste, sea duro, blando, bueno o malo. Entonces todo lo que pasa está justificado desde el mundo de los astrales, desde el mundo espiritual. Entonces todo está bien. El día de mañana nosotros estamos acá, nos cae una bomba en la cabeza, está bien. Porque hay que hacer una purga de la humanidad, porque están destrozando el planeta y porque los recursos y lo que sé, pero todo está bien. Otra vez justificamos con nuestras creencias. Claro, la depopulación está bien, la pobreza está bien, la enfermedad está bien, todo está bien. Realmente yo pienso, está bien eso. Y aparte, el nivel de importancia que se le da a que si es bueno o malo afinar un instrumento a 432, darle mucha importancia a eso en este mundo es un acto de profunda negligencia. Creo que hay cosas mucho más importantes pasando que... Entonces, ¿qué hace uno? Esa es la parte buena. ¿Qué hace uno? ¿Qué hago yo teniendo todo este tipo de visión, si se quiere, rechazante de cierto tipo de cosas que están pasando en el mundo a nivel conciencia? Creemos que se va a despertar la conciencia, pero para mí lo que pasa es que se va metiendo en jaulas cada vez más apretadas, con creencias mucho más esperanzadoras. Yo lo que hago es intentar, dentro de mis posibilidades, crear belleza, porque cuando uno crea belleza, con las campanas, con el sonido de las campanas, con la forma de componer, con las ganas que tiene uno de aportar belleza, esa belleza es un lenguaje que no tiene palabras, que cuando se expresa llega al corazón de la otra persona, el corazón se abre y puede recibir ese color de la belleza, y la belleza, el contacto con la belleza te hace mejor persona. Eso es lo que yo creo. Por eso, para mí, lo que me ha hecho mejorar como persona en lo poco que he mejorado en los últimos 20 años de mi camino espiritual, entre comillas, porque también pasé por todo el New Age y todo, es intentar crear experiencias que transmitan un acercamiento a la belleza. Todo lo demás me parece un ejercicio intelectual. O sea, la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo es que estamos la humanidad aquí? ¿Cuál es nuestra misión? Todo eso, o cómo fuimos hechos, ¿no? Como en tu canción. Todo eso para ti hoy ya no es relevante, o sea, ya no es relevante saber... No es que no sea relevante, es que no sabemos. Es el misterio. Muchas veces lo que nos cuesta admitir en el no saber, es que vivimos en el misterio. Por eso los científicos dicen, no, células, átomos, luego un gran vacío, luego cuerdas que se mueven en 11 dimensiones, cosa completamente teórica, para justificar el no saber, porque ni siquiera sabemos de qué está hecha la materia. Creemos que de átomos, pero ¿de qué están hechos los átomos? De quants. ¿Y qué es un quants? No, es una energía. ¿Y qué es la energía? No, es una cuerda que se mueve. Una onda o una partícula. Pues estamos en el misterio.
Y es lo más bonito de pertenecer al misterio es justamente el no saber. Entonces nosotros queremos hacer pensamientos y estructuras de creencias dogmáticas de saber desde el no saber. Es completamente absurdo. Siempre va a ser una creencia, basado o en una experiencia personal o en algo que ha dicho alguien a quien yo le rindo autoridad y pleitesía porque es uno de mis grandes comunicadores, ya sea gurú, científico, literario, cualquier cosa. Si le tengo a más autoridad yo le dé, menos va a ser mi cuestionamiento hacia su discurso. Y hacia la vida, ¿no? Entonces esa persona puede fácilmente manipularme, porque me vuelvo completamente crédulo. Entonces cuestionar es un arte y también es un deporte, porque vamos a seguir cuestionando toda la vida y nunca vamos a obtener respuestas. Solamente vamos a danzar con más o menos una forma dentro de un gran caos. Entonces, pretender que por hacer una figura geométrica con arena, proyectando una frecuencia, una señal desde un amplificador y poniéndole arena para que tenga forma de estrella, me va a salvar la vida en este caos tremendo de misterio infinito que se extiende por la eternidad. Es un poco limitante para mi forma de ver. Sí. Entonces, si realmente tuviéramos una postura de apertura total, el sistema tal y como lo conocemos no podría funcionar. Por eso las agencias de información quieren que nosotros tengamos pensamientos dogmáticos. Por eso nos enseñan así. Exacto. En cuanto a la música, lo mismo. La mayoría de las personas que yo me encuentro, yo doy clase de música hace 10 años. Miren, quiero tomar clase de música. Es que no, cuando era chico tocaba el piano y me frustré. No, cuando tocaba el violín me frustré. Tocaba la guitarra, todos son frustrados. ¿Para qué fueron a la escuela? Obviamente no les enseñan a tocar música. Les enseñan a interpretar composiciones de maestros que son de la antigüedad y que tú solamente puedes convertirte en músico si te conviertes en un buen intérprete. Pero nunca te van a enseñar a abrir los canales de expresión musical que tú descargas cuando entras en el modo musical de la realidad. Y existe, hay como un sitio dentro de uno mismo donde uno accede a escuchar música que viene a partir del desarrollo personal y la relación con los instrumentos y de repente termina expresándose de una manera completamente espontánea, improvisada. Interna. Sí. Es lo equivalente a no tomar las narrativas de otros como propias, ¿no? La interpretación en la música sería lo equivalente a querer entregar el poder a otras personas en lugar de descubrir ese lugar en mí donde puedo yo crear. Claro, es como si fueras a una escuela de escritores y te enseñaran a aprenderte de memoria el Quijote. Y terminas de memorizar el Quijote y dices, chinga, no he escrito nada. Pero tú eres escritor, porque puedes subir a un podio y narrar el Quijote. Entonces, si lo aplicas al mundo de la música, ¿qué calidad de músico tiene uno que interpreta a Paganini pero que no sabe improvisar 2 notas? Sí. Es así de grave el asunto. Hay una frase que me gusta mucho que es el hombre inteligente sigue al sabio, pero el sabio se sigue a sí mismo. Ajá. Me gusta. O sí, podría decir que sigue a lo desconocido, porque el sabio se alimenta del misterio, que es lo que todavía permanece en el campo de lo no visto. Pues el sí mismo tal vez es un misterio. Pues la música es un poco así. Imagínate, uno dice, ¿qué es la música? Pues la música es lo invisible que sale en forma de sonido. Entonces viene del mundo de lo invisible. Tú la tienes que sacar de lo invisible. A lo manifiesto, igual que las ideas. A lo perceptible, exactamente. Las ideas. Es una idea, solo que en lenguaje de sonidos. Y ya el poeta que te narra toda una cosa impresionante con palabras, el músico lo hace con sonidos.
Sí. Entonces es un arte abstracto que viene del infinito, diría, Sí. no sé, Jacobo Greenberg o Castaneda, uno de estos, viene del infinito, pero a la vez viene también del desarrollo de tus capacidades para expresarlo. Nadie saca música de la nada sin haber nunca practicado. Eso es muy raro. Son unos puentes de expresión entre lo invisible y lo visible. Ajá, porque al final nosotros somos un instrumento. Exacto. Cuando tocamos música o cantamos, somos un instrumento que hace tocar un instrumento, ya sean cuerdas vocales o un violín o un piano. Sí. Nosotros no somos realmente los creadores, eso está en el campo de lo invisible. Nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nuestro estudio, nuestra capacidad de retención, todo hace posible poder manifestar la música o poder manifestar una idea en forma de objeto, por ejemplo. Y ahorita nos encantaría escuchar cómo interpretas como esta música de la que hablas. Pero antes, Ajá. me gustaría hacerte la última pregunta del Sí. podcast. Que es, para ti, ¿cuál es la ilusión principal del ser humano? La ilusión en la forma en la que nos vela de ver las cosas como son, ¿no? La ilusión que más nos aleja de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro potencial como seres humanos. La ignorancia. Justamente el no saber. A pensar que sabemos es la ilusión, dirías. Mira, si pensamos que sabemos y no sabemos, o directamente no pensamos nada y no sabemos, o pensamos que no sabemos y no sabemos, al final es lo mismo. La ignorancia es la ignorancia. Si nosotros fuéramos capaces de trascender la ignorancia y de repente saber, saldríamos de la ilusión. Entonces es como 1 más 1, 2. La eliminación de la ignorancia es igual a saber. La ignorancia allí donde llegue. No digo que seamos ignorantes en todo, pero si vivimos en la ilusión es porque somos ignorantes. Y podemos saber. Hasta un cierto límite. Hay cosas que no podemos saber. Okay. Y pues estoy muy bien con eso. A mí no me gustaría ser capaz de saber todo. Creo que sería muy aburrido. No tendría dónde buscar o ni sentir todo eso que sienten las personas cuando se sienten perdidas, que es como una gran ansia de resolver cosas que tenemos dentro y que son problemas y que ni siquiera entendemos. Eso para mí es de lo más gustoso de la vida, como resolver una zona turbia, como darle la vuelta a esa cosa, ¿no? Las personas que creen que están superadas a mí me aburren un montón. Sí. De hecho, cuando llega uno que se cree Jesús al pueblo, a un típico pueblo, imagínate un pueblo, llega uno que se cree Jesús, que viene mirando al infinito con sus ojos brillantes. Al segunda vez que lo ves, o sea, te haces el distraído y te vas por una calle para no tener que cruzártelo, porque no te lo aguantas. Ese es un caso extremo. Pues en todos los casos intermedios es un poco así. Ya le huimos un poco a la arrogancia, porque aburre bastante. ¿Sí? Yo lo digo por si alguien tiene ese inconveniente de no poder frenar sus ganas de sentirse mejor que otros. O sentir que saben. Ajá. No sé, yo algo que he notado mucho en mi práctica profesional es que realmente, bueno, yo soy muy transparente con las personas con las que trabajo, o sea, les digo que yo también estoy en mi proceso, no me pinto como un experto, se los digo tal cual desde el principio, ¿no? O sea, el experto aquí no soy yo, tú eres el experto, o sea, tú eres el experto, y creo que mi enfoque ha ido mucho más a
no tratar de cambiar a la persona para nada, porque justo estoy de acuerdo, ¿no? Si la estoy tratando de cambiar, estoy infiriendo que está enferma o que algo está mal con ella, ¿no? Al igual que he hecho conmigo, ¿no? Más bien creo que el trabajo ha estado en mí primero, antes de cambiar, en poder amarme, quererme como estoy ahorita, con todo el proceso que me queda y con el que llevo recorrido. Y creo que lo mismo invito a las personas a hacer con ellos, o sea, que se conozcan, que se acepten. Luego cambian si quieren, pero... Y desde el no saber, justo, o sea, creo que hay muchos psicólogos y muchas personas en el mundo que ven la vida o ven a sus pacientes o a sus clientes con un filtro escrito por alguien más, literalmente. Es como, ahí no cabe la persona, ahí no cabes tú ni siquiera. No cabemos en eso. Y para aceptar que no cabemos en algo escrito o un instructivo, tenemos justamente atrevernos a pisar lo desconocido, abrazar el misterio y abrazar la incertidumbre y el no saber. Sí. Salir un poco de la comodidad de la comodidad, de cómo uno es con uno mismo, con el entorno. Muy bien. Volverse salvaje. Aquí Hay estamos. un amigo que siempre me dice, el ser humano es un animal religioso. Le quitas la religión y solo queda el animal. Es un poco bestia, pero si lo piensas bien, si ves la religión como sistema de creencias, Sí. es un poco así. Sí. Sí. Ya se abriría muchos temas con esto, pero espero que regreses al podcast a hablar de esos otros temas. Y cuéntales dónde te pueden encontrar, si les interesa. Ahorita les vamos a poner un super video y un super audio de los instrumentos de Gorka y de Gorka tocándolos, pero antes de eso, ¿cómo pueden encontrarte? Si les interesa saber más de ti, contactarte. Pues que te pregunten a ti. Me pueden preguntar a mí, yo les paso su contacto. ¿Va? Eso es. Pues gracias, Gorka. Gracias a ti Gracias. Gracias por estar aquí. por invitarme. Gracias por escuchar una vez más en Siento Desilusionarte, en esta edición especial con lluvia y gallinas. Nos vemos la próxima semana o en 2 semanas. Espero que la próxima semana. Y gracias. Se puso nervioso el chaval. Si este episodio aportó algo a tu vida, o quieres compartírselo a algún sound healer de tu confianza, mándaselo a ver qué piensa. Gracias.